Bueno, tenemos la oportunidad de traer y encontrarnos con grandes figuras que nos permiten desde una perspectiva poliédrica un debate y contemplar una serie de ideas y de discusiones que normalmente pues no tenemos el placer de tener. Y también dar las gracias al Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias y Letras de las Islas Baleares por ayudar a la gestión y a la continuación de este ciclo que le hemos tomado el relevo a la Asociación Filosófica de las Islas Baleares. Y finalmente, muchas gracias al público asistente, que hoy es un gran público, porque vosotros sois los que en el fondo alimentáis que nosotros continuemos celebrando este ciclo, porque sin vosotros no tendría ningún sentido que lo realizáramos. Antes de nada quería decir que como esto es un espacio de libre pensamiento y que no estamos cerrados a ninguna idea ni ninguna lengua, cada uno de nuestros ponentes decidirá la lengua en la que quiera hablar, o sea, que no sé quién hablará en catalán o en castellano, era por si se pensaba alguien que iba a ser en un idioma o en otro, yo tampoco lo sé, será sorpresa. Y en segundo lugar, por favor, apaguen todos los teléfonos móviles o los pongan en silencio para evitar que haya interrupciones. Y concluirá la parte de introducción de los agradecimientos. Introduzco a estas dos figuras. El primero de ellos, que es el que está a mi izquierda, es el doctor Lluís Pujades, doctor por la Universidad de las Islas Baleares en Filosofía, profesor ya jubilado en el Instituto Joan Alcover. También fue profesor de Filosofía de la Mente en la Universidad de las Islas Baleares. Profesor en Filosofía del Lenguaje en la Universidad de las Islas Baleares. Su tesis versó sobre la cuestión las teorías funcionalistas de la mente, y ha trabajado cuestiones como, por ejemplo, la relación entre la filosofía analítica y la filosofía continental, y en los últimos años se ha centrado en las conexiones entre la filosofía occidental y la filosofía oriental, en especial en relación al pensamiento japonés del filósofo Kitaro Nishida. Y a mi derecha tenemos también al muy conocido Basilio Baltasar, escritor, editor, periodista, por citar algunas líneas, director de la Fundación Santillana, autor de la novela Pastoral iraquí, ha sido director de Relaciones Internacionales del Grupo Prisa, director editorial de Xés Barral y también editor de la revista literaria Bitsock y de la revista de Arte y Arquitectura Gala. O sea que el nivel hoy está bien. El tema de hoy que nos trata son las relaciones entre el pensamiento occidental y el pensamiento oriental. Y yo, antes de que comience cada uno, antes de nada, el formato será: primero hablará el doctor Pujades y después el señor Baltasar. Y finalmente habrá un turno de debate, que es lo que nos interesa, fomentar el diálogo. Cada uno podrá plantear las cuestiones que le parezcan de interés, etcétera, y trataremos de tener un debate enriquecedor que fomente el diálogo, que es en el fondo lo importante del ciclo Sapere Aude. Como decía, esta sesión del ciclo estará centrada en las conexiones entre el pensamiento occidental y el pensamiento oriental. Y es como de sobra conocido decir que normalmente se ha establecido una distinción entre pensamiento occidental y oriental. Yo, que me dedico más al tema de la filosofía, normalmente se parte de la filosofía griega, el tema del mito al logos, pero lo interesante de esta cuestión es que he estado intentando informarme, y no es que haya una postura realmente cerrada, realmente clara sobre qué debemos entender por pensamiento occidental y por pensamiento oriental, en un sentido estricto. Por ejemplo, quizá en el siglo, como el siglo
donde había conexiones que comenzaron a establecerse conexiones entre la filosofía, por ejemplo, la de Schopenhauer o la de Nietzsche con el mundo oriental, sí que podríamos hablar de unas ciertas conexiones entre el mundo occidental y el mundo oriental. Pero claro, cuando llegamos al siglo XX empezamos a hablar de términos como globalización, este tipo de categorías cerradas sobre lo que deba ser el pensamiento occidental o el pensamiento oriental. Es un poco complicado, diría yo, delimitar qué es cada cosa. Por ejemplo, todo el mundo diría que, por ejemplo, China o Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, perdón, Japón, Corea del Sur, China, formarían normalmente parte en una lista de los países occidentales. Y sin embargo, en nuestra mente colectiva, en nuestra imagen colectiva de lo que estos países son, diríamos que lo que ellos vienen a representar forma parte más de la cultura oriental. Claro, es en este punto donde la globalización podríamos decir que de alguna forma ha diluido lo que quizás en un sentido estricto podría haberse entendido por mundo oriental y mundo occidental. Por ejemplo, la cuestión del capitalismo y la globalización del capitalismo ha tenido en Japón, desde luego, por poner un ejemplo muy claro, o en la India, versiones de lo que sería la cultura occidental, pero trasladadas a lo que podríamos denominar un ethos particular de cada continente, una forma especial de introducir una imagen como es la del capitalismo, que nosotros asociamos de una forma tan fuerte con el mundo occidental, trasladada a su imagen, y ha dado lugar a modelos económicos que son muy distintos, pese a que son capitalistas, tienen formas organizativas muy diversas. Entonces, de alguna forma, pese a que yo no, y espero que hoy podamos aclarar un poco más que puede entenderse por pensamiento occidental y oriental, o de qué forma podría haber relaciones entre ellos, quizá una forma de entender las diferencias, más que en un sentido estricto, sería más quizá como formas de vida distintas a las que se amoldan los pensamientos, pero que en el fondo no podemos tomarlo más que como tipos ideales weberianos, de alguna forma. Entonces, en definitiva, la cuestión no está muy clara, qué es lo que se puede entender por una cosa y qué es lo que se puede entender por la otra. Así que esperemos que podamos aclarar un poco más la cuestión. En fin, bueno, doy pie a que comience el doctor Pujades, que hablarà d'això, del pensament oriental i occidental, que és el que estava en el... Però després d'aquesta excel·lent introducció ja m'han fet mitja conferència, no? O sigui que és normal que, com que només ens donen 20-25 minuts per cadascun dels que estem en els extrems, la veritat és que és el que es pot dir en 20-25 minuts sobre una qüestió tan complexa com aquesta. El que podem fer és donar una sèrie de pinzellades, el que jo penso fer, que donin unes certes pistes per allà on podria continuar investigant o llegint o simplement intentant satisfer la seva curiositat. Occident i Orient són termes relatius, ja que ha dit tothom està a l'Orient de qualcú. Per un japonès, als Estats Units està a l'Orient. Clar que en realitat no usam els termes d'aquesta manera, no? Com que vivim en un món que ha estat molt eurocèntric durant segles, cada vegada menys, sembla que Orient i Occident es defineixin, sobretot Orient, a partir de Europa. Els europeus ja van començar a veure coses rares quan en Colom va anar a les Índies per l'oest i se va trobar Amèrica, que no sabia que era Amèrica. Al final van acabar xerrant d'Índies occidentals, que eren les que havien trobat navegant cap a Occident, i Índies orientals, que eren, com que no hi havia el canal de Suez, les que havien trobat anant per davall, per sud d'Àfrica, els portuguesos, fins que van arribar a l'Índia, etc. En tot cas, Orient
És una paraula que ve de naixement, la paraula orient, per exemple, està relacionada amb Orient. La paraula orto, que és per allà on surten els planetes, també està relacionada, té la mateixa arrel. I, com tots sabem, el Japó és l'imperi del sol naixent. Un príncep Shotoku cap a l'any 600 va enviar gent a Xina, perquè tenia una cultura molt més avançada que la japonesa en aquell moment, per veure què en podien treure. I, carai, quantitat de coses que han tret els japonesos de la Xina. I va ser la primera vegada en aquesta ambaixada japonesa a Xina, cap a l'any 600, que Japó es va presentar com a del sol naixent, que és el que vol dir Nippon o Nihon. La definició oficial de l'estat japonès és Nihon Koku, que consta que no sé japonès, però en fi, 4 paraules sí que els apreno. I Nippon o Nihon vol dir sol naixent, orient, d'allà on surt el sol i els astres, no? De totes maneres, clar, Orient és molt gran. Estan parlant de l'Índia i de Xina, que només entre les dues tenen una tercera part de la població mundial. Són els 2 països més poblats del món. I a més, qualsevol que hagi vist 4 telediaris sap les immenses diferències que hi ha entre Índia, Xina, Japó, i tot això és Orient. I no en parlem si, a més, xerram del proper Orient, o Orient mitjà. De fet, jo crec que una distinció entre Orient Mitjà i Extrem Orient és insuficient i hi ha qui ha proposat, la proposta no és meva, de moment no ha tingut gaire èxit, que reservassin l'expressió Orient proper per lo que seria el món islàmic, tot el que hi ha a l'est del Mediterrani, fins als països com Iraq, Iran, allà entre Afganistan i tal, ja no sé si començarien els dubtes. Extrem Orient el reservarien per països com Xina, Japó, Corea, etc., sud-est asiàtic, i jo reservaria el que en Agustí Pàniker, que ha estat en aquest mateix lloc qualque vegada fent conferències i és un gran especialista sobretot sobre l'Índia, va escriure un magnífic llibre que és Índica, i la Índica és el territori, és una manera curiosa de dir-ho, el territori on les dones vesteixen el sari. Allà on hi ha sari, allò és Índica. Això, per tant, és l'Índia, però també és Pakistan, també és Bangladesh, tots aquests territoris. I això, jo reservaria l'expressió Orient Mitjà per aquesta gran zona Índica. Per tant, tindríem el proper Orient, bàsicament islàmic, l'Orient Mitjà, que seria la zona Índica, i l'Extrem Orient, que ja Xina, Japó, etc. Però fins i tot, bé, primera limitació de lo que diré, no parlarem per res de l'Orient islàmic, tenint en compte que dins el que seria l'Orient Mitjà, la zona Índica, tenim el país amb més musulmans del món, que és Indonèsia, seguit de Pakistan, que també és zona índica, però és el segon país amb més musulmans, i amb la pròpia Índia, que és el tercer país amb més musulmans del món. Vull dir, aquí no hi entra per res l'islam. Per tant, jo me limitaré a parlar de lo que és característic d'una cultura sorgida a l'Índia i que va prendre en 2 direccions. Una cap al sud-est asiàtic, fins i tot fins a la pròpia Indonèsia. Trobam el temple budista més gran que s'ha fet mai, és Borobudur, però ja no hi ha budistes a Indonèsia. És una cosa mínima i residual. A la pròpia Índia ja no hi ha budistes. No arriba a l'1% dels 1.100 milions d'habitants que hi ha a l'Índia actualment, un 1% del percentatge de budistes. El percentatge de cristians a l'Índia és superior en el percentatge de budistes. Però en tot cas allà va néixer el budisme
va tirar en part cap a el que és Myanmar, Cambodja, Vietnam, Indonèsia, etc. I per una altra part va tirar cap al nord, després cap al nord-est, no? El que seria el Tibet, Xina, el Japó, Corea, etc. No? I quan el budisme, que és en el que jo me centraré més ara, va passar de l'Índia a Xina, es va trobar allà amb el taoisme. I el mateix Agustí Pàniker, que cit per segona vegada, a un altre llibre seu més recent, que és El sueño de Citala, que és un llibre mig autobiogràfic, va parlant de diferents experiències en religions de tot el món, diu, citant un autor francès, diu que la trobada i la fusió de budisme i taoisme que té lloc a Xina és un dels fets més importants en la història de les religions. Allà surt el budisme Chan, que és un poc un resultat d'aquesta fusió entre taoisme i budisme procedent de l'Índia, i el budisme Chan passa després a Corea i passa en el Japó, on és molt conegut com a budisme zen, que s'ha posat, jo diria, excessivament de moda actualment. No? I quina característica té això? I com podríem contrastar característiques moltes, molt diverses. Quines característiques té una forma de pensar que podem considerar característica d'aquesta tradició budista taoista que acaba aterrant sobretot en el Japó. I com se contrastaria amb una manera de pensar occidental? He de ser molt breu. Pensem, evidentment, tots sabem la immensa diversitat de pensament que hi ha a Occident, l'Índia també, el Japó pot ser no tant, però també, i el Xina, etc. Per tant, el que farem ara és una caricatura de 4 trets, 4 pinzellades, com he dit abans. Per exemple, què seria una cosa característica d'Occident? L'Occident, tal com el coneixem, comença en la revolució científica. Comença segle XVI-XVII, comença en Copèrnic, Newton, Kepler, etc. I un dels filòsofs de l'època, Francis Bacon, contemporani de Shakespeare, que ha atribuït les obres de Shakespeare en Bacon, cosa que segurament és un absurd, però a vegades s'ha fet. Bacon va dir en un famós lema, Scientia potentia est, la ciència és poder. I més endavant, una mica copiant això, un francès del segle XIX ja, que és el creador del positivisme, el pare del positivisme, que és Auguste Comte, va dir que sobre el poder sobre preveure i preveure el poder. Saber et pouvoir et pouvoir et pourvoir. És a dir que el que fa el pensament occidental és donar peu a una tecnologia basada en la revolució científica, i se suposa que amb aquesta tecnologia basada en la revolució científica podem controlar el món, i el fet és que Europa, durant una sèrie de segles, no ara ja, que Europa està amb una decadència demogràfica, de pes en el món, en molts de sentits, ja no som el centre del món com va ser durant un temps, però sí que va amb aquesta ideologia, diguem, de preveure, de tenir ciència per preveure i poder controlar, va crear una tecnologia, entre altres una tecnologia militar, que va fer que un país tan petit com Anglaterra se pogués fer amb l'Índia, i després en les guerres de l'opi, aquesta gran civilitzada Anglaterra que tenia prohibit l'opi al segle XIX a Anglaterra, malgrat les confessions d'un menjador d'opi d'en Tomàs Aquinci, tenia una legislació que impedia el comerç d'opi, en canvi va forçar a canonades l'introducció de l'opi a Xina. I després tots han vist aquella imatge de Xina amb els fumadors d'opi, el lotus blau d'en Tintín, surt allà que estan tots tirats fumant opi, tal, decadents absoluts. Això
introduït per la majestat britànica, la reina Victòria, a canonades a la Xina, que gràcies a això hi va haver molt de consum d'opi. I les guerres de l'opi van ser en part per impedir la introducció d'opi forçada pels anglesos a la Xina. Bé, per tant, aquesta és Europa. Arnold Toynbee, el famós historiador, té un llibre que és El món i Occident, que conta totes les barrabassades que Occident ha anat fent a la resta del món i com no és d'estranyar després que hi hagi una reacció en contra d'aquestes barrabassades. És una cosa bastant, no sé si justificable, però com a mínim comprensible. Bé, i davant això, al mateix temps un detall més d'aquest pensament occidental, tots hem sentit xerrar de Descartes, com el pare de la filosofia moderna. Descartes usa molt la noció de substància, usa el llatí res, que és el que dona peu a la paraula res. Res, encara que si ara jo demano què tenc en sa mà i dic res, vol dir que no tenc cap cosa en sa mà, etimològicament res vol dir cosa. Per tant, no res és la paraula que usam per el que seria nil en llatí o nada en castellà, etc. Per tant, res. I quin és res allà, segons en Descartes? Res cogitans, el subjecte, aquest subjecte que ha de pensar per preveure, per dominar, per controlar el món, que acaba produint la tecnologia, i tot és molt substancial en Descartes. Bé, passem a Orient, perquè el temps va passant molt ràpid i realment crec que el que podem fer és només donar 4 pinzelladetes. Orient, en lloc de tenir com a noció central la noció aquesta de substància, de res, un subjecte, una matèria, un subjecte que controla la matèria, que són substancials, tenim com a noció bàsica una noció que prové del sànscrit, que és shunyata, que vol dir vacuïtat, se sol traduir per vacuïtat. Per tant, la idea bàsica de si jo havia de triar una paraula per dir quina és la idea bàsica d'aquesta tradició oriental que procedeix de l'Índia, passa a Xina, al Japó, fins a l'escola de Kyoto, que encara és viva, l'escola de Kyoto que va començar en el període entre guerres del segle XX, però encara té els seus representants, aquesta noció se contraposa a la d'ésser, de res, de substància. Per tant, la principal diferència que jo diria que hi ha entre el pensament occidental i l'oriental seria aquesta. En lloc de parlar de coses, de res, siguin espirituals com una res cogitans que deia Descartes, la cosa que pensa, que és cadascun de nosaltres, o coses materials, la res extensa, que deien Descartes, tot el món material. En lloc d'això diu, no, és que tot és buit, tot és vacuïtat. Per tant, i les coses que percebem, tot això que ens envolta, no és res, en cert sentit no és res. I no és res perquè tot és només el que seria la xarxa de connexions entre cadascuna d'aquestes aparences que ens envolten. Aquesta és la noció clau, també una altra paraula sànscrita, i ja no en diré més, i tampoc sé sànscrit, és la pràctica samutpada, que és origen codependent. Cada cosa té el seu origen en dependència del que l'envolta. Pròpiament, jo no som ningú, ni vosaltres som ningú, ni aquesta taula és res. Tot és només en el sentit en què ens influïm mútuament. Bé, però hi ha un contrast considerable. Un segon contrast important, a part que un xerra de coses i els altres de buit, de vacuïtat, una altra diferència molt important és en quant a quin tipus de raonament consideram vàlids. A Occident, des de l'Aristòtil, pensam que no ens podem contradir. El principi de no contradicció és fonamentalíssim. I això val des d'Aristòtil, tota l'edat mitjana, tota la filosofia occidental contemporània. En canvi, si un es dedica a llegir els pensadors d'aquest Orient, que intent descriure una mica, des de Nagarjuna, que és filòsof budista més important de l'Índia cap a l'any 200 de la nostra era,
fins a l'escola de Kyoto en el Japó, el primer que sorprèn moltíssim és que se contradiuen contínuament. I diuen, això com l'altre, la natura de les coses és no tenir natura, diu Nagarjuna. La natura de les coses és no tenir natura. Però com aquesta en trobam moltíssimes. Això a Occident seria pecat lògic, no se pot acceptar de cap de les maneres. Però què està passant actualment? Les dues coses que he dit que eren característiques d'Occident, que seria aquesta noció de que tot és pura interrelació, que no hi ha una substància darrere res, també es troba a Occident, i cada vegada més. Es troba a Occident, ja en el Hume, al segle XVIII, la noció que no hi ha substància. Les substàncies el va eliminant com una cosa que en realitat no coneixem. Per Hume no hi ha una substància que sigui la meva ment, tampoc hi ha substàncies que siguin conegudes per la meva ment. En aquest sentit, podríem dir que Hume, que és un poc el pare del neopositivisme, el pare de la filosofia anglosaxona contemporània, té molt en comú amb aquella noció que he dit abans d'origen codependent o de pratítia samutpada, no? I en quant a la manera de pensar molt més recentment, que vaig acabant... No, todavía tienes tiempo. Todavía tengo tiempo, molt bé. I en quant a l'altra qüestió, que és la manera de raonar, molt recentment hi ha sobretot un filòsof nord-americà, Graham Priest, nascut el 48 o 49, però que està en plena producció, se poden trobar vídeos seus per internet, se poden trobar llibres, molts d'articles seus en anglès estan penjats a internet sense cap problema. Aquest Graham Priest és un poc, a part de ser un especialista en filosofia oriental i japonesa en particular, ha creat una nova branca de la lògica que se coneix com a dialetheia, o dialeteisme. Aletheia és la paraula grega per veritat. Di vol dir dos. Dialetheia vol dir simplement que hi ha casos en què una proposició, una afirmació, pot ser vertadera i falsa en el mateix temps. Cosa que va absolutament en contra del principi de no contradicció aristotèlic. Això seria molt complicat, no hi ha temps, però és una cosa molt interessant i molt curiosa que jo recomanaria a qualsevol que s'interessi per aquestes qüestions. Ell parteix de paradoxes lògiques, per exemple, dir aquesta frase és falsa. Si jo dic aquesta frase és falsa, si aquesta frase és vertadera, vol dir que és falsa, perquè he dit que aquesta frase és falsa, però si és falsa vol dir que és vertadera. Vull dir que entrem en unes contradiccions, hi ha tot un seguit de paradoxes lògiques que ja eren molt presents i que la lògica occidental havia intentat resoldre, que amb aquest nou enfocament que és el dialeteisme, que és intentar veure com una cosa pot ser vertadera i falsa en el mateix temps, és una cosa feta molt per occidentals i occidentals que no tenien present el que estava passant en el Japó o el que estava passant a Orient. Per tant, és curiós que finalment se trobin en aquest punt. Un exemple que potser fa una miqueta més entenedor, jo no crec que sigui un molt bon exemple, és un exemple d'en Graham Priest, té tot un article sobre l'urinari famós d'en Duchamp, que va presentar el 1917 a una exposició a Nova York com a obra d'art, un urinari masculí, d'aquests que estan posats a la paret per orinar. I el va agafar, el va col·locar d'una altra manera, el va signar amb un nom que no era seu, i el va posar a l'exposició. Diu, ara això és una obra d'art. I per tant, és un urinari que no és un urinari, o és una obra d'art que no és una obra d'art. Seria un exemple que no és meu, és de Graham Priest, de com a vegades una mateixa cosa és i no és. I per tant, tindríem aquí una aproximació en aquesta manera de pensar. Un exemple, hi ha una paraula que usen molt els japonesos, que és la paraula soku, i ho posen entre dues coses, doncs tal cosa com a tal altra. Per exemple, dir Nirvana soku samsara. Supos que la majoria de vosaltres coneixeu el terme samsara,
sànscrit, de l'Índia, que és el món en tots els seus canvis, en tots els seus processos, tot el que és història de la humanitat, la cosmològica, tot el que va passant en el món natural. I en canvi el nirvana és la fi de tot això, sortir de tot això, deixar d'estar en aquest cicle d'acabament i recomençament, que és amb la canalla de mai, però a Orient, sobretot, i en particular l'escola de Kyoto, que mencionava abans, Nishida, per exemple, diu que samsara és nirvana i nirvana és samsara. No són dues coses que estiguin separades. És samsara soku nirvana, o nirvana soku samsara. És dir, fem equivalents dues coses que sembla que no eren. Occident, en Spinoza, segle XVII, no, vaig acabant. El segle XVII parlava de Deus sive natura, Déu com a natura. Clar, el varen perseguir, va tenir mil i un problemes perquè equiparava Déu a la natura, era panteista, però seria un equivalent d'aquest concepte spinozià de sive en aquest concepte japonès de soku. Bé, les pinzellades no són més que pinzellades i fins aquí han arribat. Espero que en el diàleg puguem parlar. Bueno, muchas gracias al doctor Pujadas por su introducción a la orientalización de la filosofía occidental. Y ahora pasamos al señor Baltasar, que es su intervención. Muy bien, gracias Sergio por tu presentación, gracias al profesor Pujadas por este magnífico panorama que permitirá encuadrar mi intervención que, he querido titular Pensadores ambulantes en la antigüedad asiática. Y lo hago desde una doble perspectiva casi herética. Por un lado, subrayando todo lo que hay de heterodoxia en la interpretación de la tradición taoísta, que ha mencionado el doctor, y por otro lado, teniendo en cuenta que no veo la filosofía como una imprescindible actividad académica para estructurar tanto la historia del pensamiento como la actividad del pensar científico o en cualquiera de sus modalidades, sino como una actitud, como un estilo de vida existencial. Entonces, para organizar su paciencia, les aviso de que voy a organizar esta intervención en 4 apartados. En la primera haré una serie de consideraciones sobre el preámbulo de esta filosofía existencial. En la segunda mencionaré las cuestiones que yo creo que debemos tener en cuenta en el momento de aproximarnos a la filosofía, al pensamiento oriental. En la tercera, distinciones que me parecen esenciales entre filosofía y religión. En la cuarta, citaré a algunos notables pensadores ambulantes de la antigüedad asiática. Y el epílogo será una conjetura sobre la vida del filósofo vagabundo. Espero que me quepa en estos 20 minutos que me presta nuestro amable moderador. Bueno, primero, la filosofía como ejercicio existencial. La filosofía no es una asignatura. La filosofía no es propiedad de los expertos. La filosofía no es un manual de autoayuda. Evidentemente, la filosofía se estudia en la universidad, en los colegios, afortunadamente. La filosofía está en manos de los profesionales que dedican a ello su tiempo, su talento y su buen saber, y la filosofía se divulga como si fuera un manual de instrucciones. Pero esto no quiere decir que la filosofía pueda enseñarse. Y tampoco quiere decir que los profesores sean filósofos. Y desde luego no quiere decir que la filosofía pueda ser un producto editorial. Estas contradicciones nos ayudarán a entender lo que no se dice cuando hablamos de filosofía. Imaginar la vida de un filósofo, sobre todo como una vida ejercitante, una vida hecha de indagación, penetración y discernimiento.
considerar al mismo tiempo a la filosofía un arte, el arte de pensar con precisión, argumentar con elocuencia y actuar con elegancia conceptual. Conviene, en este preámbulo, no confundir a la filosofía con la historia de la filosofía. La gran estirpe de pensadores que han precedido a nuestra época son sin duda un patrimonio admirable, pero solo a condición de que esta enormidad no nos inhiba y no nos someta. Porque la filosofía es algo más. La filosofía trasciende la larga historia de sus investigaciones, va más allá de los protocolos de la universidad, pasa por encima de la complejidad que dominan los expertos y rebosa la inabarcable amplitud de sus libros. La filosofía no es un ensayo, no es una actividad académica, no es una biblioteca ni una disputa erudita. La filosofía es el anhelo de la sabiduría, el ejercicio que transforma la vida del hombre, lo instala en el verdadero desafío vital que corresponde a su humanidad. Evoca las certezas abandonadas en la memoria, confiere a su conciencia la noción del sentido y revela a la inteligencia el verdadero sentido y razón de ser. La filosofía es el tronco vertebral de la cultura, articula todos los campos del conocimiento y los encauza hacia el propósito que todos estos campos del conocimiento, de la ciencia y de la técnica han olvidado: realizar la condición humana. Esto es la construcción de la soberanía intelectual, el fundamento moral, estético y lingüístico de un individuo que mediante el pensar ya no puede ser confundido, ni hipnotizado, ni engañado, ni sobornado por las potencias que fomentan su credulidad. Las innumerables escuelas filosóficas que se han organizado desde los remotos orígenes presocráticos de nuestra tradición occidental contribuyen cada una a su manera a la búsqueda de esta sabiduría. Pero esta sabiduría es la categoría sublime que funde en una sola cualidad la ética, el conocimiento y la conciencia de la dimensión que el hombre ocupa en el universo. El ejercicio al que verdaderamente invita la filosofía es una tabla gimnástica que contempla diferentes pruebas de esfuerzo. Un entrenamiento intelectual que abarca todas las disciplinas, una sagacidad que desbroza todos los enredos, una curiosidad insaciable, una intuición que orienta el afán de saber, una maestría crítica para adiestrarse en la lucidez. Puede decirse, por ello, que la razón de ser de todo hombre es vivir filosóficamente, para dar al pensamiento su plenitud, a la expresión su elegancia, al conocimiento su consistencia y al argumento su elocuencia. Parte 2. Aspectos fundamentales a tener en cuenta en el momento de intentar comprender la filosofía oriental, porque no hay conversación, y esto ya es una experiencia para todos nosotros, que pueda librarse del equívoco. No hay charla ajena a la confusión. Las aclaraciones que deberían preceder a una conferencia como esta son tan extensas como agotadoras, y a mí me gustaría extenderme, pero no agotarles. Veamos. Sería más fácil, mucho más fácil, hablar de las costumbres agrícolas de los marcianos, algo de lo que nunca hemos oído decir nada, que hablar del budismo o del taoísmo, porque se van depositando en nuestra memoria tantos prejuicios que para deshacerlos necesitamos otra conferencia. Para examinar el pensamiento budista y taoísta, que son los dos referentes que hemos adoptado con el doctor para esta charla, debemos despojarnos de nuestro equipaje cultural,
Debemos imaginar cómo veríamos el mundo, cómo lo percibiríamos, si no hubiéramos sido impresionados, moldeados por nuestras tradiciones culturales y religiosas. Tengamos en cuenta lo siguiente: en Occidente, la religión, tal como la hemos vivido, es un drama cósmico de magnitud inconcebible, aunque nos hayamos acostumbrado a vivir junto a ella. Lo cierto es que por esto no le damos importancia, pero es una verdadera conmoción, es un trastorno de una magnitud, como digo, inconcebible. Resulta que para nosotros los occidentales, Dios se encarna en el cuerpo de un hombre y se ofrece como víctima a sus criaturas asesinas. El drama de la pasión es la tragedia de nuestra culpa, nuestra complicidad y nuestra participación sangrienta en un crimen, en un sacrificio sacrílego. Nuestro mito esencial, nuestro mito fundacional, toda la evidencia que tenemos de la religión procede de la historia del hombre que tortura y asesina a su creador. Dios renuncia a su majestad y se deja humillar, maltratar y sacrificar. Todas nuestras ideas, sobre todo las más importantes, las no expresadas, las que están debajo del umbral de la conciencia, todas nuestras ideas sobre el cielo, el infierno, la culpa, la gracia, la oración, la meditación, han sido elaboradas por la trascendencia de este relato greco-hebreo. Una figura mitológica griega precede a Jesús con su propio drama y martirio y responde a un guión, en cierto modo, similar. Orfeo descendió a los infiernos y luego fue descuartizado por las Ménades furiosas y caníbales. La mentalidad occidental, moldeada en este yunque griego y cristiano, edificada sobre la conciencia del sacrificio sagrado y de la culpabilidad, ha santificado a estas figuras y las tiene como referentes. Pero para visualizar el contraste, la distancia enorme que tenemos que recorrer con la mentalidad oriental, recordemos que el fundador del budismo es un príncipe que renuncia a la vida en la corte, inicia una vida de asceta, vagabundo, y muere muchísimos años después, anciano, rodeado de sus discípulos y en paz. Visualicemos por un momento este coche para imaginar la distancia que hay entre la mentalidad occidental y lo que llamamos la mentalidad oriental. Creencias culturales y emocionales que, debidamente ponderadas, nos pueden ayudar a entender de qué manera los otros en Oriente se han acercado a lo largo de los siglos, de las generaciones, a lo sagrado, lo santo, a lo inefable, a lo espiritual. Una diferencia también muy importante. Imaginemos cómo sería nuestro mundo en Occidente si Descartes no hubiera escrito su discurso del método y no hubiera estrenado así la edad de la razón y de la ciencia. Sería otro mundo. Pues bien, para entender la mentalidad asiática de la que nace el budismo y el taoísmo, es preciso despojarse de estas influencias culturales y leer los textos dejando en suspenso las pasiones medulares de nuestra tradición, el sacrificio de Dios y luego la rebelión prometeica de la ciencia moderna. Los filósofos ambulantes de la antigüedad asiática de los que vamos a hablar eran totalmente ajenos a estas interpretaciones del mundo, obviamente. Deambulaban por otras regiones
y elaboraban otros modos muy distintos de pensar la naturaleza. Parte 3. Distinciones entre filosofía y religión. Si la filosofía busca la sabiduría y la religión anuncia la redención, si la filosofía procura conocimiento y la religión promete la verdad, si la filosofía celebra la inteligencia y la religión festeja la iluminación, uno puede llegar a creer que no están tan lejos la una de la otra. La sabiduría redime al hombre de su ignorancia, el conocimiento le acerca a la virtud, la inteligencia ilumina su mente. Son metáforas, todo son metáforas de un lenguaje organizado para descubrir y realizar el sentido de la existencia. Si nos preguntamos qué es la religión, tendremos que enumerar cuáles son los componentes universales y sus diferentes funciones culturales. Por un lado, el rito, es decir, la escenografía teatral para la representación de los mitos fundacionales, una cierta magia propiciatoria en donde las peticiones, las invocaciones tienen lugar. El código moral, que codifica la ética de las costumbres, la metafísica, que elabora las especulaciones de la teología, una práctica devocional, las devociones, un tipo de medicina para las emociones aflictivas, y el mito, que hemos citado en íntima relación con el rito, que acoge todas las narraciones sobre el origen del hombre, la creación del universo, etcétera, etcétera. Si apartamos de la religión todas estas funciones culturales, ritual, ética, metafísica, devocional, narrativa, ¿qué es lo que queda? O sea, ¿qué es lo que hay dentro de la religión que no responde a estas funciones? En esta presentación les propongo que nos remontemos a ese momento en la historia de la humanidad en la que religión y filosofía pertenecen al mismo orden cognitivo y permanecen en un único pensamiento de intuición y conocimiento, de revelación y descubrimiento. No hay escisión entre filosofía y religión porque en ese momento no hay todavía escisión entre cuerpo y alma, mente y espíritu. Parte 4. De los filósofos ambulantes en la antigüedad asiática. El filósofo del cual estamos hablando conoce el culto a las divinidades protectoras, las obligaciones del código moral, el guión teatral de los ritos, y comprende muy bien el consuelo y la virtud terapéutica de las creencias, pero como maestro ambulante pasa de largo y va más allá. Él, este pensador ambulante, se ha propuesto encontrar el sentido de la existencia. Se ha preguntado, él, en la intimidad de su indagación, todo esto, ¿qué significa? ¿Qué es la naturaleza, el tiempo, los astros, la muerte? ¿Qué representa para mí? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es su apariencia? ¿Cuál es su reverso? ¿Y cómo puedo descifrarlo? ¿Cómo puedo interpretarlo? La interrogación le pertenece como un desafío personal, porque este filósofo se está jugando la vida. No quiere escribir un libro, no quiere dar una conferencia como esta, ni recibir un premio, no quiere ser famoso. En su itinerario nómada, en el sendero de cambio permanente que ha emprendido, no hay tiempo para fantasías ni para banalidades. El pensador ambulante es un verdadero explorador de la naturaleza. Penetra en lo incomprensible, se alimenta de la vigilia y del sueño con la misma intensidad, indaga y discierne de tal modo que vida y pensamiento son inseparables. Puesto que no hay conocimiento posible sin la soberanía personal de una lucidez radicalmente liberadora.
Si el conocimiento no realiza el sentido de la existencia, solo es tecnología. Quizá sea la causa principal de que los pensadores ambulantes de la antigüedad asiática tengan a la filosofía como religión y a la religión como filosofía, pues su habilidad es la conjetura y el escrutinio. No dan nada por sabido, ni nada asegura, porque no son creyentes ni predicadores. Conocen perfectamente la diferencia entre lo empíricamente refutable y lo que cae fuera del lenguaje, entre lo que puede ser aprendido y lo que solo puede ser aprehendido. Estos filósofos saben lo que dicen, pero también saben lo que es indecible. Por ello recorren a pie ese lugar abierto entre lo que puede ser dicho y lo que no tiene nombre, entre lo que se recuerda y lo que se intuye, entre lo que se sabe y sin embargo cuesta tanto contar. Algunos testimonios de estos maestros ambulantes. En uno de los sutras budistas más antiguos, el de Vimalakirti, Nirdeša Sutra, se habla de estos hombres y se dice: eran dóciles como grandes elefantes, pues habían cumplido su deber. Alcanzaron la perfección suprema de ser completamente dueños de su pensamiento. Eran impasibles, dotados de elocuencia, carecían de miedo, estaban versados en los principios de una ley profunda y sutil, observaban las reglas, pero no reprendían a nadie. Las cualidades de estos filósofos ambulantes de la antigüedad asiática dibujan los rasgos de una personalidad comprometida con lo real, pero inmune a sus disturbios. Eran impasibles, discretamente irónicos, fuertes, modestos, inteligentes y de aspecto huidizo. Estos hombres, completamente dueños de su pensamiento, amables y pacíficos, según Vimalakirti, después de su larga peregrinación, hablaban del siguiente modo. Un chino, Chi Yi, dice: no hay nada que buscar, nada por lo que preocuparse, nada en lo que pensar. Todo cuanto existe está acabado. Todo lo que se desea está acabado. Nada nace de ello y nada puede perecer. Nada será destruido. Huiling dice que las personas corrientes solo saben arrepentirse de sus errores pasados y no saben arrepentirse de sus faltas futuras. Y como no se arrepienten de sus faltas futuras, sus errores pasados no desaparecen. Chuang Tzu dice: no te conviertas en percha de la fama, no te hagas archivo de proyectos, no te hagas propietario de la sabiduría, procura andar sin dejar huellas de tu persona. El corazón del hombre es como un espejo, a nadie despide, a nadie retiene, refleja sin quedarse con nada. Ye habla del perfecto viajero y dice que perfecto viajero es aquel que no sabe a dónde va y que perfecta contemplación es no saber lo que se mira. Considera que cualquier lugar es un buen motivo para viajar y que vale la pena contemplar cualquier cosa. Long Shu le contó a su médico la dolencia que padecía y le dijo: doctor, no considero honroso el elogio, ni me avergüenza que el Estado me repruebe. Cuando consigo lo que quiero, no me alegro, ni me entristece haberlo perdido. Vivo en mi casa como un viajero en la posada, veo a mi país como una tierra extranjera. No aspiro a los cargos y no me asustan los castigos. ¿Podéis hacer algo? Y el médico le dijo: lo siento, no conozco medicina para esta enfermedad. Wu
Wen Tzu dice: utilizar el escaso tiempo de una vida para lamentar el caos del mundo es como llorar sobre un río para evitar que se seque. Los tratados de los viejos pensadores ambulantes, que podríamos estar leyendo durante horas y horas, que a su modo también eran maestros, sacerdotes, médicos y adivinos, nos proponen otra visión del mundo, un ejercicio de interpretación distinto al que utilizamos, un ensayo de reflexiones cuyo sentido se nos puede escapar. ¿Qué filosofía es esta? Bueno, la podemos bautizar, llamar filosofía taoísta, filosofía budista. Pero dicho esto, nos lo preguntamos, ¿pero esto qué es? ¿Qué manera de pensar es esta? Recordemos que el pensamiento de los eruditos nómadas es previo a la comentada escisión de religión y filosofía. Consideremos, por otro lado, que las poderosas ramas de la filosofía occidental, racionalismo, empirismo, positivismo, materialismo, se vinculan de alguna manera a la física newtoniana, que ha regido el surgimiento y expansión de la modernidad. Alrededor de los hallazgos de Newton se constituye la poderosa Academia del Pensamiento Occidental, el desarrollo de la ciencia y un cierto sentido común que compartimos y que jerarquiza las categorías conceptuales del lenguaje coloquial. La mentalidad contemporánea que compartimos da por supuestas las dimensiones de lo que consideramos real y natural. Y es en este paradigma de la obviedad en el que tiene lugar nuestra conversación. Lo que suponemos, lo que imaginamos, lo que aseguramos, lo que damos por supuesto, nos hemos acostumbrado a pensar según las leyes de lo evidente. Y sin embargo, hace ya 100 años que estamos inmersos en una revolución y en una situación excepcional. Einstein y Heisenberg, con la teoría de la relatividad y el principio de incertidumbre, invalidan los aspectos esenciales de nuestra presunción cultural y construyen una visión inédita de lo real, otra versión de la naturaleza, otra física. Después de sus hallazgos, las disciplinas científicas desvelan nuevas dimensiones del universo, las leyes que rigen tras la frontera de lo evidente. Y por no extendernos en este capítulo, para el que además no hay tiempo, 3 amplios campos de conocimiento constituyen hoy la vanguardia del conocimiento científico. Por un lado, la cosmografía, con el concepto deslumbrante y desconcertante de la materia oscura, que así la han bautizado los científicos, pero que técnicamente es materia transparente. La naturaleza cuántica, la imposible ubicación de lo indeterminado. Y la neurociencia. Recordemos que hoy no se sabe cómo los sentidos proporcionan al cerebro la información que nos permite mirarnos y vernos. Y además ver lo mismo. No se sabe. Estos descubrimientos, se les llama descubrimientos, pero en realidad son inmensos territorios no conquistados por el saber. Para estos descubrimientos no tenemos ningún soporte narrativo y ningún discurso filosófico. En esta insólita pausa de la civilización, en el que la ciencia no tiene un correlato cultural, adquieren un renovado interés los pensadores ambulantes de la antigüedad asiática. En sus tratados, en sus libros, subsisten líneas de un pensamiento obviamente alejadas de Descartes y de Newton, pero con el que no será difícil descubrir un vínculo, un parentesco con el universo cuántico. Y les leo tan solo unos versos de Lao Tse. Dice: la materialidad del Tao es imprecisa e indefinida.
Atención a la búsqueda de los adjetivos por este escritor del siglo V antes de Cristo. Y él dice entre interjecciones, dice indefinida e imprecisa, pero resulta que todas las formas están contenidas en ella, profunda y oscura, y de nuevo entre interjecciones, y en ella está la esencia de todo. Hay una cosa confusamente formada anterior al cielo y la tierra. No tiene sonido, no tiene forma, de nada depende y permanece inalterada. Se la puede considerar el origen del mundo. No estoy diciendo que los pensadores taoístas fueran visionarios cuánticos, pero que en su pensamiento descubrimos interesantes parentescos con la noción de naturaleza que elabora la nueva física. En el pensamiento de los eruditos ambulantes vemos reflejada una conciencia aguda del misterio del tiempo, el enigma de la existencia, la condición evanescente del hombre, las fuentes de la vitalidad, las ficciones de la realidad, la desconfianza ante las evidencias del mundo, el espejismo de la muerte, las cualidades latentes de la mente. Si nuestra generación quiere realizar la magnitud intelectual de la nueva visión cuántica, y quiere integrarla en un nuevo sentido común, en una concepción de la vida en el mundo, encontrará sin duda en los eruditos ambulantes de la antigüedad asiática un modelo de reflexión y percepción. Para que una cercanía cautelar a estos modos de pensamiento sea adecuada, para que una correcta traducción de términos y conceptos tenga su sentido, hay que entrenar el espíritu cognitivo desde una filosofía concebida como modo de vida y no solo como erudición, como arte de vivir y no solo como acopio de conocimiento, como transformación personal y no solo como habilidad intelectual. Ya está. Gracias. Bueno, muchas gracias al señor Baltasar por su muy interesante conferencia. Y nada, ahora pasamos al turno de preguntas y bueno, pues dudas o aportaciones que cualquier persona quiera hacer, pues es libre de preguntar lo que quiera. Gràcies per la conferència, tots dos ponents, molt interessant. Voldria fer una pregunta a tots dos. S'ha dit un moment determinat que l'Orient, un d'aquests filòsofs caminants, d'aquells itinerants, va dir que el verdader viatge és no saber on va, això és en l'IEC. Podria això estar relacionat amb Ulisses, l'Odissea, que sap on va perquè li passa de tot, també és un viatge? La resposta curta és no ho sé. Però bé, com que se suposa que hem de fer qualque comentari, no? Jo crec que són dos mons molt diferents. El món d'Odisseu, tornant cap a Ítaca i tal, bé, sempre se li poden cercar interpretacions més o manco d'una manera d'entendre la vida, vull dir, la vida què és? Pues, sortir, tornar i tal, però jo no em veig massa en cosa de fer una comparació més propera, diguem, en el que és aquest món d'Orient i de recerca i tal. No sé. Tot és comparable en aquest món, i amb això també es pot fer una comparació. Bueno, cuando el profesor Pujadas hablaba de Suñata, del concepto fundamental de la filosofía budista del vacío, tenemos que recordar algo insólito, y que es que Demócrito, acompañado
por los llamados filósofos presocráticos, ¿no?, en esos restos fragmentarios que han llegado hasta nosotros, pero hay una frase que dice: todo es átomo y vacío. Es muy sorprendente, porque eso exigía ya no solo una descripción de los elementos de la naturaleza convertidos simbólicamente para organizar un discurso, como el que decía el agua, el fuego, la tierra. Él habla de los átomos. Aquí hay un ejercicio de construcción abstracta que es verdaderamente interesante, ¿no? Y ojalá hubiera documentos suficientes para poder rastrear conceptualmente el origen de ese vacío, tal como lo menciona Demòcrito. No sé si puc afegir qualque cosa respecte a això. Clar, Demòcrit parla d'àtoms i buit, i els àtoms estan plens, per tant no són buits. Per tant, la noció de buit a Demòcrit és el lloc on el que no està buit es mou. I el que pretén és trobar una manera de resoldre el problema del canvi. Com és possible que una cosa canviï i continuï sent la mateixa? I com és que jo som el mateix que fa 10 anys? Tinc menys pèl i totes aquestes coses, no? Va envaint. Bé, això és perquè els àtoms se van recol·locant d'una manera i una altra. Però a Demòcrit no trobam una noció de súniata que està completament, de la facultat, que està completament relacionada amb el que abans deia de la pràctica samutpada, d'aquella dependència constant d'una cosa amb una altra, que és l'única realitat que hi ha. En Demòcrit diria, no, sí que hi ha una realitat, ella mateixa, cadascun dels àtoms, i tots els àtoms, però en el budisme, o diguem, en el taoisme, en fi, en aquell món oriental, això no ho trobaria. A mi una darrera cosa, quan parlam d'aquesta gent de l'antiguitat, molt sovint tenim la tentació de dir, oh, mira que bé, ja deien això que nosaltres ara deim, i ho relacionam amb els coneixements científics actuals. La noció d'àtom de Demòcrit té ben poc a veure, tant per les seves motivacions com per el seu contingut, amb el que és la teoria atòmica actual. I el mateix podríem dir quan anam en el taoisme, anam a Lao Tse, mira, en Lao Tse ja deia tal i qual. Per exemple, hi ha un famós llibre d'aquest moviment que va començar als anys 70, no sé fins quin punt encara dura, i que, la veritat, a mi no me convenç massa, que és tot el que denominam New Age. Dins d'aquest moviment de New Age, allà intent de trobar una nova manera d'entendre la vida i de relacionar-ho amb la física quàntica. Hi ha un famosíssim llibre de l'any 1975 de Fritjof Capra, que és The Tao of Physics, el Tao de la física. Aquest llibre ha estat molt criticat per tots els físics. Per tant, però se continua venent moltíssim, quan la noció de física que ell usa està ja completament desfasada, criticada, etc. Jo evidentment no tenc els coneixements de física quàntica ni remotíssimament com per poder aclarir això, però sí que pot veure com els físics normalment critiquen. L'any 2010 va venir aquí a Palma en Deepak Chopra, un altre d'aquests representants de la New Age, no? Va omplir l'auditorium. Jo estava mirant per internet avui i l'última hora, la competència, deia que era un gran pensador, no sé què més. La veritat, jo crec que no. Això no lleva, i a cap, que jo sigui molt partidari d'un enfocament naturalista, és a dir, d'usar les ciències naturals per estudiar, en la mesura que se pugui, tot allò que normalment s'ha considerat sobrenatural.
Abans en Basilio parlava de la neurociència. Jo estic absolutament d'acord amb ell en què és un dels grans territoris d'investigació actuals, no? I la neurociència, en el fons, ens hauria de permetre, igual que no tenim una ment separada, una ànima separable, una cosa d'aquesta, sinó que el que hi ha són experiències, i tenim experiències perquè tenim cervell. Fins aquí crec que hi podem arribar. No hi ha una sola experiència que no tinguem perquè tenim cervell, per lo que sabem fins ara, no? Fins i tot aquella experiència religiosa de la qual parlava en Quique Iglesias a la seva cançó, i totes les experiències, parlant més seriosament, les experiències religioses, el místic de Teresa de Jesús o de Sant Joan de la Creu, etc., jo crec que existeixen. Com els podem estudiar? Estudiant el cervell. De fet, hi ha avui en dia una branca de la teologia que és la neuroteologia, i que el que pretén és estudiar totes les experiències que puguin tenir-se en aquest sentit des d'un punt de vista neurocientífic, a veure què trobam amb tot això. Bueno, siguiente pregunta. Sí, bueno, no sé si habéis visto la película de Scorsese, la última, que es sobre sacerdotes jesuitas que van a Japón, creo que es. Silencio. Yo creo que es muy interesante acercar esta parte a nosotros, ¿no? A la cultura cristiana, y lo que a mí me ha resultado bastante interesante es que, como yo tenía una imagen más zen, más relajada de los orientales en el sentido espiritual que el cristiano, que es bastante pasional, bastante sangrienta, en la película al final lo que me dejó, digamos, como un poco como mensaje, tiene muchos mensajes, pero al final se utiliza la tortura, se utiliza el sufrimiento y se utiliza la represión para evitar que entre otro punto de vista y que se mezcle con el taoísmo. ¿Qué opináis sobre esta reacción tan dura hacia la entrada de la religión católica en esta época, en época medieval? Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta. Es decir, ¿cómo...? Bueno, no he visto la película, pero... Lo que no toca demasiado bien la película, o lo que a mí me gustaría conocer o saber es, por parte de los sacerdotes taoístas, cómo vieron la religión cristiana, porque la película realmente es algo muy fragmentario, es una anécdota. Pero lo que se muestra en la película es que se torturaba y se quemaba en público a los campesinos que seguían el cristianismo, y esto equivale bastante a la Inquisición, ¿no? Estas maneras unen las maneras orientales con las occidentales. Aquí parece que estamos separando mucho y que estamos distanciando mucho la filosofía y el pensamiento oriental como algo mucho más avanzado o más evolucionado, pero sin embargo luego a la práctica hicieron bastante daño, ¿no?, a los sacerdotes cristianos, que creo que tampoco tenían por qué, porque los pobres tampoco iban muy armados, digamos. Esta brutal represión, si realmente fue así, yo no sé si fue así, ¿nos podría unir a Occidente y a Oriente? Bé, evidentment, com diuen en castellà, en totes partes cuecen habas, no? Jo crec que no hi ha una sola cultura, una sola civilització on la brutalitat, la criminalitat, les matances, el que sigui, hagin estat presents, no? En el cas del Japó, clar, què va passar? Per exemple, les religions orientals, en general, no són massa proselitistes, per exemple, una vegada hi ha una anècdota, que ara no la sabré contar bé, no la record molt bé, d'un rei o
europeu que va enviar una ambaixada a qualcú que era budista per Orient per fer una aliança contra l'islam i va dir, com mos entenem, mos fem cristians, i el budista li va dir, mira, això és islamisme, això és el cristianisme, això no sé què, i el budisme és conjunt. No tenim cap ànim de convertir. Clar, què és el que passava en aquells moments? El cristianisme era una religió proselitista que intentava introduir-se a llocs a partir dels quals ningú intentava introduir la seva religió. Els hindús mai han volgut que els altres siguin hindús. Més bé si des allà tot el contrari, més bé posarien pegues. Un budista, amb totes les excepcions del món, perquè budista n'hi ha moltes variants, hi ha molts de països, hi ha moltes èpoques, però en general no és massa proselitista. I sí que és veritat que el budisme zen, quan arriba al Japó, resulta que és la religió que adopten els reis, sobretot, que són guerrers i que tenen una mentalitat aquella mentalitat zen d'imperturbabilitat, de resistir el mal, etc., d'estar disposats a no deixar-se afectar per el que passa, que és una cosa que a un guerrer ja li pot venir bé. Quan van arribar els jesuïtes en el Japó, doncs aquella gent, els governants, deien, aquesta gent què ha de fer aquí, no? No hem de pensar que allò anava tan separat del comerç. Vull dir, anaven allà, però moltes vegades primer arriben els missioners i després arriben els comerciants. El que dèiem abans de com Anglaterra va obrir canonades als ports xinesos per introduir-hi opi. I clar, i què feien aquella gent? Doncs no volien que introduïssin opi, els governants. No dic que siguis cas del Japó. I el Japó després va quedar absolutament aïllat del món des de 1600 a 1868, més o menys. 1600 és l'època aquella que hi van els jesuïtes, s'havien convertit uns 50.000 japonesos i va haver matances d'aquella gent i se va impedir ja que s'entrada del cristianisme i el Japó va ser un país absolutament aïllat. Només Nagasaki, crec que era, es permetia comerciar una mica amb holandesos, fins al punt que els estudis occidentals en el Japó se denominaven estudis holandesos, perquè era l'únic contacte que hi va haver durant més de 250 anys. Fins que va arribar el Comodor Perry. No sé si qualcú de vosaltres ha vist El Bàrbar i la Geisha, la pel·lícula d'en John Wayne, d'en John Huston, dirigida per John Huston, on se veu com arriben els americans allà, arriben amb els seus black vessels, els vaixells negres armats, i diuen, què, voleu comerciar? Doncs no en tenim moltes ganes de comerciar, però heu vist el que ha passat en les guerres de l'opi a la Xina? Doncs sí, estan aquí de vora, ho han vist. I bé, sí que comerciarem, no? I per tant van haver d'obrir el Japó súbitament en el comerç. I a partir de 1868 comença a ser Meiji, era que agafa el nom de l'emperador Meiji, i què diuen? Ànima japonesa, tècnica occidental. Per això en el Japó actualment encara hi ha una certa esquizofrènia deguda a que és un dels països tecnològicament més avançats del món, com tu deies a la presentació, occidentalitzat en aquest sentit, amb un sistema polític fins i tot, que és més o menys occidental, però en el mateix temps, de vora allà on hi ha la tecnologia més superavançada i un robot d'aquells que fan coses rares, no? Hi continua havent els temples budistes de les diferents variants, sintoistes, etc., no? En general, jo crec que, potser tornant més a el que demanaves, crec que el budisme té un registre de crueltats molt inferior al cristianisme, si ho mirem històricament. Amb excepcions, naturalment. Sí, bé. Doctor Pujades, enhorabona per la seva mitja conferència,
crec que és molt interessant. Ara bé, senyor Basile Baltasar, la seva visió de Descartes i la seva visió de Newton és absolutament insuficient, però absolutament insuficient. Jo no sé com s'atreveix a dir que és aquest curs atreveix a pensar sobre Descartes i sobre Newton, perquè en el segle XVI, en el segle XVII, els temes de les bruixes era una cosa seriosa, els temes de la màgia era una cosa seriosa, i Descartes no és simplement un matemàtic i un físic òptic, sinó que està molt influenciat per la màgia. En el cas de Newton, no és simplement el Newton òptics, sinó que hi ha tot un altre Newton que vostè, si parla aquí en públic, no pot dir el que ha dit. Això és poc rigorós. En el cas mateix de Francis Bacon, és un pensador tan ric com els que vostè ha descrit. En primer lloc, perquè fa una història, no?, dels joves que eren els grecs. Per tant, aquestes qüestions jo crec que s'han de pensar un poc abans de dir-les en públic. Dos, el que passa és el següent, que tots els homes processen d'una forma mítica, processen d'una forma alegòrica, processen d'una forma, podríem dir, a la cartesiana, no a la seva manera com els està presentant, i processen informació d'una forma relativista. El mateix Odisseu està dins del món del mite, però evidentment sap si qualcú li roben una espasa o no del seu palau del dipòsit d'armes. Hi ha al·legories, el falcó i el rossinyol. Pobre rossinyol si s'atraca, no?, en els poderosos, en els falcons. I coneix altres pobles. Per exemple, l'illa de Gerba. Aleshores, aquí tenim un problema que és que tots processen, segons l'antropologia, no filosòfica, evidentment, segons l'antropologia científica, d'aquestes quatre maneres, i és molt rica. El que passa és que, de vegades, les èpoques històriques fan èmfasi sobre el mite, com és el cas de la Ilíada, fan èmfasi sobre l'al·legoria, com és el cas de Dante, o fan èmfasi sobre la ciència, i fan èmfasi sobre les diferents maneres de mirar les coses, cosa que vostè va estudiar quan va llegir els problemes de la filosofia, en Lluís Vives, se'n recorda, no? Aleshores, sembla mentida, no? Vull dir que aquesta qüestió... Per què? Perquè tothom processa d'aquesta manera. Ja dic que després hi haurà l'Ilíada, l'Odissea, hi haurà la comèdia de Dante, hi haurà els grans barrocs, hi haurà Einstein. Però aquestes maneres de processar són pròpies de tothom. No són pròpies d'uns savis que anaven arrossegant pels camins. No? D'acord, l'Orient el trobam a Múrcia. I Arabi no em porta anar tan lluny. No? O sigui que s'ha de ser un plan més rigorós, senyor Basili Baltasar. D'acord? I res, li agraeix sobretot el llistat de la part cinquena, però la resta, no? La resta... No, la pregunta és... No hi ha cap pregunta. No? La pregunta és que s'ha de preguntar sobre un munt de tòpics. Bueno, tienen ustedes que saber que el señor Torres fue profesor mío de filosofía en el bachillerato.
motivo por el cual le tienen que adjudicar todas mis carencias. Usted cita a Ibn al-Arabi, el filósofo sufí nacido en Murcia y muerto en Damasco del siglo XI. Hay un fragmento, tiene un libro extraordinario que se llama, y que tiene mucha relación con... No olviden de todas maneras que he empezado advirtiéndoles de mi enfoque herético de la filosofía. Y el señor Torres ha confirmado que efectivamente era la línea herética la que yo estaba mencionando o compartiendo con ustedes. Ibn al-Arabi escribió un libro formidable que se llama Tarjunam al-Azwaq, que significa el intérprete de los sentidos. Y hay un fragmento que ilustra muy bien esta conversación y sobre todo esta disputa. Yo la verdad es que celebro mucho la impugnación del señor Torres, porque uno de los problemas de estas conferencias es que no se produce la tensión suficiente para saber de qué estamos hablando. Pues estamos hablando de esto. Dice Ibn al-Arabi: las pruebas especulativas concernientes a los principios gnósticos son válidas únicamente para los que han sido imbuidos en los principios de esta experiencia. Cuando yo menciono a Descartes o a Newton, de los que he dicho que estrenan una época de la historia del conocimiento de la humanidad, o alrededor de la física newtoniana se construye toda un capítulo importante de la historia de la ciencia, incluso la percepción que tenemos nosotros del sentido común, estamos obviando, naturalmente, fundamentos importantes de la historia occidental que han desaparecido precisamente porque ni en la universidad ni en el bachillerato se enseñan. Bueno, ¿cuáles son los principios gnósticos de los que tenemos que estar imbuidos, esa experiencia, para poder entender los principios especulativos? Esta es la clave. Si ustedes han tenido algún tipo de experiencia, ustedes pueden conectar con el ponente. Si no la han tenido, tienen que apelar a la autoridad de la filosofía como asignatura. He empezado diciendo que hablo de la filosofía como desafío existencial, como estilo de vida, como desafío del pensamiento para entender nuestro destino singular. Bueno, si hay alguna disciplina filosófica que nos lo resuelva, bienvenida sea. Pero aquí de lo que estamos hablando es precisamente de esos principios gnósticos, es decir, los principios del conocimiento individual de la vida. Primero agradezco a los ponentes que nos hayas hablado tanto del oriental y el occidental. Sin embargo, a mí ha habido un suceso que me ha impactado muchísimo. Fue cuando el otro día en Barcelona se unieron miles de personas para pedir que acojamos a todos estos inmigrantes. Antes lo fuimos nosotros, ahora lo son ellos. ¿Qué hacemos aquí en Mallorca? ¿Vamos a pedir también acogerlos? Nos dejamos un poco de teoría y decimos, venid aquí, es igual que seáis árabes, musulmanes, católicos, cristianos, tienen que poder. ¿Haremos algo aquí en Mallorca? Gracias. Bueno, no sé. No sé, jo comparteix la seva preocupació, vull dir que clar, vull dir, pot dir que si cada vegada que un fa una cosa que no tingui a veure directament amb aquest problema, o tants altres com hi ha, de tipus social i polític, etc., doncs clar, no podríem fer moltes coses, no? És dir, no podem deixar de fer poesia, de fer música, de fer arquitectura, de fer mil coses que
no contribueixen directament a resoldre aquests problemes, però això no vol dir que el fet que dediquem una estona a parlar d'aquestes qüestions no puguem, fins i tot mentre estem parlant d'aquestes coses, continuar amb la creença que hi ha un greu problema que s'ha de resoldre. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bé, jo el que veig és que no s'ha canviat molt des de Lluís Vives fins ara, Això que li van donar la visió perspectivista, no? Diferents perspectives, que no són meves, eren de Bertrand Russell, se'n recorda, no? I sembla que no... Això no ho va entendre, i vostè mateix ho va reconèixer als cap d'uns anys. Sí que va dir, no, és un llibre interessant, Jo vull estar passant-se per la pedra el perspectivisme de Bertrand Russell. Home, sigui rigorós. I l'altra cosa és que, veure que tenim un exemple espanyol molt interessant del que vostè diu, que és Marià Zambrano. El que vostè està dient, moltes coses, amb un bon castellà, amb un castellà qualsevol, amb un bon castellà, i amb una gran riquesa conceptual, se poden trobar a les obres de Marià Zambrano. I Marià Zambrano no té, diguéssim, aquest caire, no? Podríem dir desqualificador, si no més bé, tot el contrari. Ara sí que estic content que l'ha fet reaccionar. Era el que es tractava. Per tant, recordi vostè el perspectivisme. Bueno, es inevitable que por alusiones acepte la invitación del señor Torres. Tengo que decirles que el contexto, el subtexto en el cual tiene lugar esta conversación no es el cariño con el cual él recuerda mi paso por sus lecciones de filosofía, sino una historia, es una historia mucho más reciente. Y es que hace poco, hace unos meses, publiqué en El País una crónica sobre todas las prácticas despóticas que tenían lugar en el Departamento de Filosofía de la Universidad de las Islas Baleares. Es una historia que, si la pueden rescatar en la prensa, pues estoy seguro que les va a interesar mucho, y sobre todo porque yo denunciaba de una manera, digamos, bastante impetuosa cierto tipo de prácticas gangsteriles en los tribunales que conceden las plazas en la universidad. Yo creo que esto es el subtexto en el cual tiene lugar esta lección sobre perspectivismo, que es muy adecuada, efectivamente. Tenemos que adoptar perspectivas adecuadas para calibrar cada tema. De sus políticas editoriales. Bueno, evidentemente. Bueno, encantat, i veig que encara remana la cua, no la bona. La última pregunta. Al margen de las intervenciones del doctor Torres, yo sí me veo obligado, como profesor del Departamento de Filosofía, a decir que, si bien la libertad de expresión faltaría más que se pusiera alguna vez en duda, y gracias a Dios en este país todavía se puede escribir en los periódicos, como hace el señor Baltasar, la situación del Departamento de Filosofía se ha tratado mediáticamente con un desconocimiento absoluto de lo que ahí dentro sucede. Quien quiera saber, que vaya a la boca. Esto, por una parte. Creo que no procede sacar el Departamento de Filosofía en este foro. El tema es muy delicado, ha tenido repercusión mediática y no deberíamos olvidar que la institución, la más alta institución académica
de estas islas, guste o no guste, cuenta con profesorado formado, con doctores que vienen de universidades extranjeras y de universidades de otras partes del ámbito nacional, y que no todo es la política caciquil, que muchas veces sí ha tenido lugar, pero que también ha tenido lugar en otros ámbitos de la isla. No hay nada más que decir. Lo que está haciendo, como Camilo Cera y como Matías Vallés, como que no tienen tema. Si hay algo que me sobran son los temas, se lo aseguro. Lo que quería decir es que aquí hemos venido a escuchar una conferencia y no que ustedes se quieren trabajar todos. Hombre, no, somos mensallescos. Sí, ya veremos. Bueno, gracias a todos.